Cordial saludo, mi nombre es Estefanía Cañas Vallejo, docente de la Universidad de Antioquia del Instituto Universitario de Educación Física, licenciada en Educación Física y Deporte, magíster en Educación. Mi nombre es Carolina Gálvez Valencia, docente del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. La sistematización del proyecto BUPE, presentado a la 17ª convocatoria llamado, en su nombre corto, Dominicanos y Dominicanas Felices desde el Nacimiento, surge a partir de varios sucesos. En esos sucesos está inmerso otra docente de la universidad, Diana del Pilar Ceballos Lugo. Ella es llamada o convocada por dos jóvenes dominicanos que fueron egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad, estaban en proceso de gestación y le pedían su acompañamiento como dula para el proceso de parto, gestación y posparto. También ella encontró que desde la aquelarre cultural venían ya generando unas inquietudes sobre la salud sexual y reproductiva y que además a nivel municipal, desde la alcaldía y otros entes, también tenían como ciertas inquietudes por el hecho de que en el hospital municipal no habían muchos nacimientos anualmente. Así surge el proyecto. Una iniciativa por empezar a sistematizar tanto los talleres como las propuestas que se traían para instaurar dentro del municipio en la capacitación de personal en salud, digámoslo así, líderes, jóvenes, mujeres, en hablar de estrategias de parto humanizado, ¿cierto? En el camino empezamos, como a virar o a encontrar elementos más relacionados con la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el inicio, la parte como más, como podríamos decirlo, como más inicial, es a través del parto humanizado, ¿cierto? Cómo se trabaja el parto en el municipio y cómo, si hay herramientas, si hay elementos de la capacidad instalada del municipio para el parto humanizado. Por eso el asunto de ciudadanos y ciudadanas dominicanos felices de nacimiento, ¿cierto? Por eso su nombre corto es así. Que permitiera avanzar en el asunto de parto humanizado, como nos decía Caro, pero que también vimos que eso se amplió al asunto de salud sexual y reproductiva. Entonces se focalizó en varios grupos. Un primer grupo fue el personal del hospital, y allí se hicieron como varios cursos o varios acompañamientos desde la Facultad de Medicina. Después estuvimos con líderes y lideresas, también estuvimos con agentes educativos Buen Comienzo, con docentes del municipio, de todo el municipio, tanto rural como de zona urbana. También nos acompañaron jóvenes líderes, incluso los personeros de las instituciones educativas y otros entes gubernamentales como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y otras personas que fueron llegando a las convocatorias para los talleres que se realizaron. También se daba mucho por el asunto de los líderes y la inquietud que tenían estos líderes por hacer réplicas o por llevar este tipo de talleres a sus territorios. Y otra forma fue el aquelarre cultural. Realmente el aquelarre cultural fue, fue muy activo dentro del proyecto y nos ayudó mucho con los asuntos de la convocatoria, sobre todo a la población joven del municipio. Entonces básicamente así fue que se empezó como a instalar esos elementos de los talleres tanto en derechos en salud sexual, salud reproductiva, liderazgo afectivo, de jóvenes, personal en salud, líderes y todos los actores que ya hemos nombrado anteriormente. Con el personal del hospital siempre fue en el hospital, ¿cierto? Porque se buscaba también como la comodidad y demás. Tuvimos encuentros en la antigua escuela, tuvimos encuentros en el corregimiento de Santiago. Encuentros en la Casa de la Cultura o la Casa Cultural.
en la que queda enseguida de la institución Tomás Carrasquilla. Básicamente esos fueron como los escenarios. Sí. Y bueno, con los asuntos de los talleres, uno de los talleres se enfocaba en los asuntos de los derechos sexuales y reproductivos, que fue, digamos, como orientado por la profesora Nancy Gallo, profesora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad. Y digamos como la segunda parte del taller, porque básicamente eran como dos temáticas como al tiempo, tenía que ver con procesos de liderazgo afectivo. Más o menos eso qué es, eso tiene que ver es con el conocimiento del cuerpo, con el asunto del contacto, el asunto del respeto de mi propio cuerpo, el respeto del cuerpo del otro. Entonces se basa mucho como en asuntos experienciales. Por ejemplo, una actividad puntual que se enfocaba dentro del taller era el asunto, por ejemplo, del contacto con las manos, y empezar a describir cómo se daba ese contacto entre las personas sin importar, por ejemplo, el género, ¿cierto? Ese tipo de cosas que alude mucho a los asuntos de la salud sexual y reproductiva. Este segundo taller fue orientado por la profesora Diana del Pilar Ceballos Lugo, que es básicamente la persona como que idea, es como la estratega central tanto de la convocatoria BUPE como de la sistematización. También en los talleres nos acompañaba Claudia Areiza como representante de la Gobernación de Antioquia, que cumplía un papel fundamental porque era quien nos daba como la línea más desde las políticas públicas, desde reconocer que en el municipio una necesidad imperante era la creación de una ruta de atención perinatal para pues que abordara como todos esos temas que se trabajaban en las charlas, en las conversaciones y en los talleres. Con el acompañamiento de Sara de Aquelarre se pudo obtener mucha información del municipio, también digamos que por cifras que se pueden encontrar en la gobernación o en temas más nacionales como lo es las cifras de embarazo adolescente o de embarazo infantil. Sabemos pues que a nivel de Antioquia, y Santo Domingo no es la excepción, se ha venido presentando un fenómeno, y es que si bien disminuye progresivamente el embarazo de adolescentes entre 14 y 18 años, se ha aumentado el embarazo de niñas menores de 14 años. Entonces ahí también empieza a ser como una cifra alarmante, y que eso, por ese tipo de cuestiones es que también se llega al tema de salud sexual y reproductiva y no solamente al asunto de parto humanizado. Por eso el proyecto empieza a trascender temáticamente. ¿Cómo llega el tema salud sexual y reproductiva a docentes de licenciatura en educación física? Es pues como digamos un buen planteamiento. Entonces básicamente el tema de la salud sexual y reproductiva está ligado a un asunto que es más macro, que tiene que ver con la promoción de la salud. Los educadores físicos por autonomía estamos ligados al área de la salud. De hecho, nosotros dentro de la universidad no pertenecemos al área de la educación, pertenecemos al área de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros somos agentes de la promoción de la salud. Nosotros somos, dentro de los roles sociales, digamos, de la profesión del licenciado en educación física, los que guiamos un elemento muy importante, la educación corporal. Y eso es un asunto que tiene que ver mucho con la salud sexual y reproductiva, porque uno de los primeros elementos fundantes desde las edades tempranas para el reconocimiento, por ejemplo, y la prevención de abusos y violencias basadas en género, tiene que ver con el conocimiento de mi cuerpo. ¿Cómo conozco mi cuerpo? ¿Cierto? Y cómo entiendo, digamos, qué caricias, qué entornos, qué situaciones son adecuados para mi cuerpo y cuáles no. Y eso debe empezar desde la escuela. Es un asunto educativo. Entonces, la promoción de la salud es, digamos, como una gran categoría que alberga los asuntos de la educación en y para la salud, y ese colinda o se conecta además con los asuntos de la educación sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque si no tenemos comunidades con educación en salud sexual, entonces empezamos a ver tasas de embarazo infantil, empezamos a ver
tasas de abusos sexuales, ¿cierto? No solamente en niños y niñas, sino también en mujeres, adolescentes, ¿cierto? Porque no conocemos nuestro cuerpo, ¿cierto? No conocemos las situaciones que son adecuadas o inadecuadas. Empezamos, digamos, a tener normalización de las violencias, ¿cierto? Violencia verbal, violencia económica, que se da mucho en los asuntos del género, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en una familia tenemos una mamá que no trabaja, digamos que no tiene un trabajo pues en el cual recibe un salario mensual, pero la mamá se encarga de la cocina, se encarga de los niños, se encarga de todo, y finalmente decimos que es que mi papá trabaja pero mi mamá no hace nada. Esos son temas, por ejemplo, que surgen del asunto de las violencias de género y que se conectan en los asuntos de la salud sexual. ¿Por qué? Porque a partir de los roles sexuales, ese rol femenino, ese rol masculino, digamos, tan instaurado culturalmente desde la ideología de género, nos muestran, digamos, la mujer como ese género menor o como ese género, digamos, como más de maternar, de la ternura, pero no como ese actor social del campo que mueve las comunidades, porque precisamente uno de los hallazgos de la sistematización es que las mujeres del municipio no son mujeres pasivas, son grandes líderes, mueven las comunidades. La comunidad de Santiago es movida por mujeres, ¿cierto? Y básicamente son ellas como personal en salud, como maestras, como lideresas, como concejales, como secretarias, las que empiezan a mover todos estos temas en el municipio. Digamos, el traer estos temas acá también se da de la mano por las médicas del hospital, ¿cierto? Por la digámoslo así, como por los roles políticos y sociales que ejerce la mujer dentro del territorio. Entonces lo que vemos no es un rol de esa mujer pasiva, mamá tierna, que también lo tiene, sino cómo esa mujer empodera el territorio y cómo ese empoderamiento de ese rol genera la prevención de las violencias basadas en género, que para yo lograr esa prevención tengo que educar en salud sexual. Entonces, ¿cómo se conecta en el área? Nosotros somos los educadores del cuerpo. Como educadores del cuerpo nosotros tenemos que empezar a hablarle a la gente sobre el cuerpo, no solo sobre el movimiento, sino también cómo cuido mi cuerpo. Entonces es una cosa que es importante, digamos, resaltar dentro de esa conexión ahí como en áreas. También es importante reconocer que dentro del área de la educación física nosotros no nos limitamos a unos entornos en los que somos evidentemente reconocidos como las instituciones educativas o como el INDER o pues los institutos de recreación y deporte en los municipios, sino que también tenemos digamos como un perfil más amplio en lo laboral, y uno de los focos laborales que está teniendo como cada vez más fuerza es el asunto del acompañamiento a la primera infancia, y esa primera infancia incluye también la gestación. Entonces, cuando el proyecto inicia con todo lo de parto cálido y respetado o parto humanizado, ahí es donde Diana, que también es educadora física, y que además es dula, ¿cierto? Que es un rol de acompañamiento durante la gestación, el parto y el posparto, entra con mucha fuerza al proyecto, ¿cierto? Casi que ella es la que lo construye y la que lo lidera todo el tiempo. Entonces, reconocer que los educadores físicos tenemos un papel fundamental en esa primera infancia, desde la gestación, con los niños y las niñas, en esos temas de educación que no solamente, digamos, están relacionados con lo que uno sabe de los que hemos estado en institución educativa de un profe de educación física, sino que trasciende eso, como dice Caro, el reconocimiento del propio cuerpo, el reconocer cuando hay situaciones que transgreden mi integridad física, psicológica, económica, emocional, de todas esas formas, pues también hace parte de nuestra labor. En este momento tenemos como varias denominaciones. Iniciamos hace algunos años con parto humanizado, tratando de volver a unas costumbres. De Santo Domingo, dentro de la sistematización también encontramos que Santo Domingo es un municipio de tradición partera.
Y para nosotros eso es muy importante, eso es muy significativo, porque cuando vamos a ese parto humanizado, que ahora ya dicen no, venga, humanizado sí o no, porque es que los humanos hacemos muchas cosas que no están bien, entonces ahora está en parto cálido y respetado, ¿cierto? Digamos que va haciendo como la transformación de esas nociones a qué hace referencia el asunto del parto cálido y respetado o del parto humanizado. Hace referencia a la posibilidad de que los nacimientos se den en unos contextos y en unos entornos de más amor, de más calidez, que las madres que están pariendo empoderen ese proceso de nacimiento, que ellas decidan de qué manera quieren parir, porque sabemos que hasta el siglo XVIII nosotras teníamos una historia de nacimientos en las propias casas, en las posiciones que queríamos, con las personas que queríamos, y cuando llega el ambiente hospitalario y se apropia o se apodera del nacimiento como tal, hay una escisión de eso que venía sucediendo, y es que ya tenemos unos partos hospitalarios en los que hay mucha luz, no puedes estar acompañada, no te puedes mover porque desde que llegas te medicalizan, te hacen quedar quieta. Entonces son como un montón de condiciones que hacen que la condición de mamíferos que tenemos y que las mujeres tenemos para el nacimiento se vea muy afectada. Eso tiene como todo un soporte a nivel hormonal y de todo lo que sucede fisiológicamente durante el parto, pero grosso modo nos quedamos en una situación de alerta en el momento de parir, y eso afecta el proceso natural de parto. Cuando volvemos a parto humanizado o parto cálido y respetado, intentamos recuperar todo eso que venía pasando anteriormente, entonces que la mujer pueda estar acompañada, y ahora tenemos incluso desde el año pasado una ley de parto cálido y respetado a nivel nacional que nos permite estar acompañadas, que nos permite decidir sobre la medicación que nos estén poniendo en el momento del parto, que también nos permite estar en movimiento si no hay una contraindicación significativa en el momento del parto, que además implica también que las mamás tengan derecho a unos procesos educativos más largos en los que ellas puedan comprender todo lo que va a suceder en el parto, y no solamente esperar hasta el momento del parto para ir al hospital y ver qué hacen con ella. Eso no, es un asunto ya ellas se empoderan de su propio proceso de nacimiento, conectan con su bebé, deciden cómo tener su parto, en qué condiciones, ¿cierto? Ya es como un asunto más cálido, más incluyente. Y también porque generalmente eso es una práctica higienizadora, el parto, la citología, la planificación, y casi todos esos elementos que entran en salud sexual recaen en la mujer, ¿cierto? Entonces el asunto también con eso es cómo se empodera a la mujer, cómo se le informa, vas a tener un parto. Generalmente siempre que hacíamos los talleres con gestantes era el asunto del miedo porque no sé qué me van a hacer, yo sé que voy a ir a un hospital, ¿cierto? A no ser que yo ya haya tenido más bebés, pero yo no sé qué va a pasar conmigo, ¿cierto? No conozco el proceso, no sé qué medicamento me aplican, no tengo estrategias. ¿Qué buscaba el proyecto? Generar estrategias, ¿cierto? Porque muchas veces no acuden a hacerse los tamizajes, por ejemplo, en citología, porque es que no sé qué es eso, ¿cierto? Me cuentan un montón de cosas terribles, pero no sé básicamente en qué consiste la práctica. Lo mismo pasa con los asuntos de la planificación, lo mismo pasa con los tratamientos de ITS. ¿Qué me van a hacer? ¿Pero por qué me van a hacer eso? Pero no entiendo, digamos, por qué llego a eso. Es como a través de la información en derechos y en prácticas empoderamos ese rol femenino, ¿cierto? Porque también es esa decisión de qué quiero hacer yo o no, o esa decisión sobre mi cuerpo, porque finalmente todo eso va sobre el cuerpo femenino. Yo soy Mariana Gómez Torres, estudiante de licenciatura en Educación Física de la Universidad de Antioquia. Un cordial saludo, mi nombre es Nicolás Patiño, soy estudiante de 9º nivel de la licenciatura en Educación Física de la Universidad de Antioquia. Cuando estuvimos acá en el municipio de Santo Domingo, en los diferentes talleres que se realizaron por parte de la profesora Nancy y de la profesora Diana, encontramos que en el municipio habían muchas líderes que estaban muy interesadas por el tema de salud sexual y reproductiva, y también personas que querían conocer como más a fondo acerca de los derechos sexuales y reproductivos,
de las mamás que están en periodo de gestación, de cómo es el parto, cómo se realiza, cómo puedo cómo canalizar esas emociones, qué voy a encontrar en el parto, cómo puedo tener un parto feliz, porque de hecho les mostraban como videos donde habían mamás que sonreían durante el parto, que eran felices durante el parto, y que las mamás de acá al municipio decían como, eso sí es posible, pues se preguntaban como eso. Entonces encontramos que cuando se dan estos talleres y estos cursos o estas capacitaciones, las mamás cambian como totalmente esa visión que tenían del parto, pero desde el miedo, y ya empiezan a ver como que el parto sí se puede dar de una manera más bonita, más cálida. Encontramos también como ese apoyo por parte de la alcaldía, por parte de los profesores de las instituciones educativas que querían también como conocer el tema y saber cómo abordarlo con los adolescentes en las escuelas, porque también encontramos que a los profes les da miedo hablar de educación sexual. Entonces no saben cómo abarcarla, porque decían, es que las familias a veces no dejan, porque dicen como que eso es un tema que incita al joven como a hacer otras prácticas, pero no lo veían como desde ese sentido de que mi hijo o mi hija se empodere, que mi hijo y mi hija pueda conocer cuando hay un abuso, cuando, en qué momento se puede dar como una buena relación, cuando las están violentando, cuando los están violentando. Entonces como que era importante cuando los profes decían, es que sí lo quiero hacer en la institución, pero como que no me deja la familia, porque a veces de hecho los papás les ponían como su problema. Encontramos también que se dan muchas prácticas higienizadoras, pero solamente desde el rol de la mujer. No encontraban también como la forma de incluir al hombre, que si bien la salud sexual y reproductiva no solo se demarca en la mujer, sino en el hombre, porque el hombre también tiene actos en esa salud sexual. Entonces es importante también que la comunidad reconozca que esos derechos sexuales y reproductivos, que esa educación en y para la salud sexual se dé desde el hombre y también para la mujer. A modo de complemento, lo que nosotros encontramos también fue, en cierto modo, una educación o una desinformación basada de pronto en costumbres o tradiciones que desde el mismo municipio se vienen implementando. ¿Qué queremos decir con esto? Que de pronto cada persona viene con una idea de educación sexual y reproductiva de pronto muy encasillada en su parecer o en su personalidad. Es muy importante reconocer aquí la unión de los diferentes entes que rigen el municipio, como lo es el sector salud, el sector educativo, pero a pesar de que hay esta iniciativa por los diferentes entes, creemos que hace falta un trabajo de articulación, porque llegamos también a la conclusión de que a pesar de que todos estos entes están como interesados en este tema, falta que haya un trabajo más en conjunto, que sea más un tema de construcción social, en donde se escuchen las diferentes voces, tanto teniendo en cuenta sus ocupaciones, sus edades, porque eso fue también muy común, que en los diferentes encuentros se presentaron muchos diferentes grupos etarios, desde niños hasta la persona más adulta. Entonces es muy importante tener también en cuenta eso, que este tema de la salud sexual y reproductiva es algo que se debe comenzar a trabajar desde edades muy tempranas, para que lo que se implemente desde el conocimiento y no llegar de pronto a cometer futuros errores por la posible ignorancia o desinformación. En los talleres encontramos que asistía mucha población, desde estudiantes de bachillerato, que eran más o menos estudiantes de 15, 16 años, hasta adultos mayores. Entonces hubo un encuentro que fue muy interesante, donde estuvimos con los jóvenes y con el líder de los jóvenes y con los adultos que hacían parte de la Junta de Acción Comunal. Entonces fue muy interesante el encuentro, porque empezamos a hablar de salud sexual y reproductiva y también de los derechos sexuales y reproductivos, y entendiendo la sexualidad no solamente como un acto coital,
sino también como esas relaciones que yo puedo tener con el otro, de cómo me puedo comportar con el otro, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, cuáles son mis límites, cuándo reconocer esos abusos. Entonces, no solamente plantearlo como desde ese acto sexual, porque los adultos lo podían comprender de esa forma. ¿Por qué? Por el desconocimiento, porque son adultos que a través como de los años no se han informado, no han tenido como esas prácticas o esas capacitaciones de qué es la sexualidad, porque la entendían como solamente estar en el acto con la persona. Entonces hubo un momento donde una adulta que estaba con su esposo, una adulta mayor, nos contaba que ella se había casado pero no sabía para qué. Entonces desde ese momento se entendía que era como casarse para servirle al hombre, como atenderlo, pero no sabían qué iba a pasar pues como durante ese momento. Entonces fue complejo porque la señora nos contaba que se había maluqueado en esa primera vez, en ese primer acto sexual que tuvo con su esposo, y los jóvenes como que se reían, como que esto es posible, pues ¿por qué pasa eso? Y los jóvenes sí asumían la sexualidad como un poquito más diferente, o sea, conocían como las orientaciones sexuales, reconocían las siglas de LGBTIQ+, los adultos no sabían qué significaban esas siglas. Entonces eso también es súper importante, porque educar a los adultos, a pesar de que ya tengan 60, 70 años, siempre va a ser importante, porque eso les va a dar pie a pensar: yo he sido violentada, o pues ¿por qué le tengo que cumplir como mujer? Y no es cumplir como mujer, simplemente es reconocer que es mi cuerpo y que yo puedo acceder a ciertas cosas cuando yo quiero, no es por obligación, no es porque entonces mi esposo me va a dejar, entonces no le voy a cumplir, entonces me va a violentar. No, simplemente es empoderar a la comunidad como de esas prácticas en cuanto a educación sexual y reproductiva, para que no vayan a cometer un error de generación en generación y que no puedan educar a esas generaciones futuras. Bueno, teniendo en cuenta esto también que mencionan de las generaciones, digamos que aunque los jóvenes están un poco más contextualizados en el tema, también notamos que es una población que pide a gritos más contextualización en general sobre esta temática. ¿En qué sentido? En el sentido de que desde las mismas instituciones se les comience a hablar sin tapujos de estos, porque es muy común que cuando se comience a hablar de estos temas resulte una que otra risa jocosa, o se llegue como al punto de hablar groserías, porque esa ha sido como la imagen que se le ha dado a la sexualidad, siempre directamente al acto coital. Y yéndonos más allá de generaciones, yo digo que también es muy importante tener en cuenta el contexto. Esto hago referencia a qué, porque si nos vamos a las historias, también recuerdo una historia de una mujer que nos decía que era muy teso, era muy complejo que llegara su esposo de trabajar la tierra y que pretendiera tener relaciones sexuales con ella sin ni siquiera lavarse las manos o sin tomar una ducha, pues cosas que en medio de la ignorancia pueden parecer como cosas muy sencillas, o que el hombre en medio de su rol masculino y de su rol de machismo pretenda que cumplir con esa sexualidad es simplemente llegar al acto coital, pero no está teniendo en cuenta también como ese factor de respeto por la mujer y en sí respeto por sí mismo, porque es que tampoco podemos llegar a ese punto de que la sexualidad lo veamos también como un objeto, que simplemente sea algo de utilizar, bueno, lo disfrutamos y ya, sino que es también contextualizarnos, educarnos y también darnos cuenta que a medida que pasa el tiempo, todas esas costumbres y tradiciones hay que de pronto evaluarlas, porque digamos que los comportamientos en las generaciones son muy diferentes según lo que acontezca también en el municipio, porque digamos que algo muy determinante también puede ser como las violencias que cada generación ha vivido, lo que le ha transmitido su familia. Entonces es muy importante pararnos ahí en ese punto, el escucharnos y saber de qué manera está viviendo cada población su educación en educación sexual y reproductiva, valga la redundancia.
muy importante pararnos como en el tema del desarrollo, como tener en cuenta qué herramientas estamos brindando nosotros para ese correcto desarrollo integral. Desarrollo teniendo en cuenta tanto aspectos físicos como emocionales, psicosociales. Entonces desde nuestra formación hay que tener pues presente que nos estamos formando en una licenciatura, vamos a tener pues como ese papel de docente, de maestro, y hay que tener mucho cuidado con el ejemplo, con lo que vamos a enseñar a las demás personas. Y me refiero precisamente también a hacer hincapié como en esos líderes que hay en el municipio, a manera de comprender la gran influencia que tú puedes tener cuando cumples un papel de líder, que puede influir de cierto modo con tus comentarios, con tus gestos, con tus acciones, y que de pronto no está llevando a la comunidad que lideras hacia un bien común, sino que tal vez los estás guiando sobre algo más personal, sobre una perspectiva propia que tienes de las cosas. Entonces hay que ser muy conscientes de esos y tratar de tomar una posición muy neutra, en donde se busque un bienestar en conjunto y no de pronto ir a estropear los procesos, porque eso también puede ocurrir, que tú como líder puedas ser un líder negativo o un líder que por el contrario está haciendo retroceder a la comunidad. Entonces, como hacía mención al tema de los líderes, fue muy particular también encontrar el caso en donde estábamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, que inclusive se tocaba el tema del aborto. Notar que uno de esos líderes lo que hacía era persinarse. Entonces, eso demuestra también como cierto estigma, cierto miedo, y puede ser hasta cierto temor a conocer o a contextualizarse con lo que realmente hay dentro de una decisión, en este caso lo que es la legalización del aborto. Bueno, y eso es muy importante tenerlo en cuenta y llevarlo pues como a la comunidad, porque si bien sabemos que el municipio de Santo Domingo es católico, es creyente, es costumbrista realmente. Entonces cuando se llega al municipio a hablar de estos temas, a veces impactan como a los habitantes, porque ellos todavía no tienen como ese conocimiento o ese empoderamiento de su cuerpo, de lo que hace, de cómo lo vive, de cómo lo siente, sino que lo que hace, digamos en el caso del líder, es muy complejo que se lleve a todos los que lo siguen, los que siguen su ejemplo. Siguen su ejemplo, a que sigan esas creencias y no romper con ese paradigma o con ese estigma, porque de hecho pues había otra persona, un adulto que hablaba un poquito incómodo como acerca de la mujer, entonces señalaba a la mujer, es que es por culpa de la mujer, es que si la mujer viste, es que si la mujer se comporta así en la sociedad, por eso le pasa lo que le pasa. No es que por eso le pasa lo que le pasa, porque es que el comportamiento mío como mujer no tiene por qué desencadenar un comportamiento como fuerte hacia la mujer y violento y abusador y controlador, porque la mujer no está para esas cosas, ni la mujer ni el hombre. Pero entonces es muy importante que dentro de la comunidad los líderes, como decía Nicolás, puedan tener una posición neutra y también como esa posición de ampliar el conocimiento, ampliar el espectro que hay en la comunidad, porque si bien es difícil entrar a hablar de estos temas que son un poco controversiales, porque de hecho encontramos lideresas que decían qué rico ir a mi vereda a hacer este taller, pero es que ¿cómo llego? Pues ellos no van a aceptar la invitación, porque no van ustedes y hacen la réplica, porque si yo llego y les hablo de esto, no va a ser bien visto. Entonces, ¿cómo romper con esos paradigmas de que es que si voy a hablar de educación sexual es porque voy a mandar a todos a que tengan relaciones sexuales, cuando no es eso, que era lo que decíamos anteriormente? Entonces, ¿cómo hacer que esos líderes, que esos agentes educativos, que los concejales, que todos los que están interesados en el tema, cómo hacer para llegarle de a poquitos a la comunidad? Porque sabemos que romper con esos esquemas no se da de la noche a la mañana, pero entonces sí ir realizando talleres, acompañamientos, porque también se veía que las madres adolescentes, cuando estaban en periodo de gestación,
las familias las echaban de las casas. Entonces, ¿cómo hacer que la familia coja a esa gestante? ¿Cómo hacer que la acompañen para que pueda vivir su proceso tranquila, sin tener como ese temor o ese miedo de voy a parir sola, voy a tener un hijo sola? Y aparte pues que también esas emociones tan fuertes, negativas, pues también va a tener una repercusión en el bebé. Entonces es importante saber cómo acompañar, cómo orientar, cómo educar a la población y a la comunidad para poder tener un desarrollo y ampliar como ese conocimiento que pueda generar beneficios en vez de esos riesgos por mis creencias, sino como que bueno, si yo creo en esto voy a indagar más del tema, voy a capacitarme, voy a preguntar, pero no simplemente como es que el aborto acá yo no lo concibo y para mí eso no se puede dar, entonces le voy a decir a todo el mundo que no se puede dar. ¿Por qué no? Pues si la mamá lo quiere hacer porque es su cuerpo, porque no tiene los medios para tener a su bebé y para que su bebé esté feliz y pueda crecer en un ambiente sano, entonces cómo hacer que esa mamá, si realiza el aborto, cómo acompañarla, porque eso también trae unos procesos psicológicos después de. Entonces es importante como tener todas esas herramientas y estrategias para que los habitantes del territorio puedan estar tranquilos y se puedan beneficiar como de todo el asunto de educación en y para la salud sexual y reproductiva. Pues a modo de balance es de destacar el rol femenino que hay en el municipio. Yo creo que eso es de lo más importante que logramos encontrar y también es como un llamado de atención para que el hombre en su figura de rol masculino se empodere también de esta temática. ¿En qué sentido? En el sentido de que sea más partícipe de estos eventos, de que cumpla más con ese acompañamiento, de que sea más consciente de que este no es un tema que solo le apetece o tiene su obligación la mujer, sino que, lo digo porque en los encuentros fue muy poco los hombres que nos encontramos y la verdad los hombres que encontramos, pues yo desde mi figura masculina encontré mucha resistencia cuando se tocaban ciertos temas, encontré como una actitud muy a la defensiva, como no, yo estoy parado en lo que yo creo, en lo que yo conozco y mis argumentos de pronto van por encima de los que tú crees, o yo como hombre tengo ese liderazgo y yo soy el que me encargo de ciertas cosas y yo siento que esa actitud no colabora en este proceso de construcción de la sexualidad como comunidad, sino que lo que hace es como en cierto modo reprimir tanto a la comunidad en general como a las mujeres. Entonces me parece un acto de valentía total ese gran papel de liderazgo que asumen las diferentes mujeres aquí en el municipio, que creo que los hombres deberían dejarse contagiar de eso también y no seguir como con esa actitud de señalamiento, porque es que es muy bonito dárselas de saberlo todo cuando hay que señalar a alguien que comete algo malo, pero cuando tú eres el que está cometiendo algo malo por desinformación, ahí sí pues, se pasa todo por alto. Entonces es muy importante tener en cuenta también eso y comprender que es un tema que nos atañe a todos. Bueno, y también pienso que es importante y pertinente como poder tener siempre contacto con la comunidad y más con las personas que hacen parte de los corregimientos y las veredas, porque nos manifestaron que acá se hacían brigadas de salud, se hacían pues como muchas cosas en cuanto a ese tema higienizador, pero la ruralidad la dejaban a un lado, porque no había transporte, porque no había como la facilidad económica y entonces las personas que viven allá pues también se les dificulta venir hasta acá. Entonces me parece que eso es un tema muy importante y que se debe tener en cuenta, de no abandonar a la población que está en las veredas y en los corregimientos, porque son muchas, no son unas cuantas, sino que son muchas personas que se quedan por fuera de estos cursos, de estas capacitaciones, de los talleres. Entonces es muy importante como poderlas tener ahí y que puedan conocer más de los temas, y también es importante como todo el aspecto
social que esto va tejiendo para poder concebir como esta parte de educación más arraigada como al conocimiento en vez de ese desconocimiento que se ha vivido como a lo largo de los años acá en el municipio. Yo también considero que el tema en educación en este campo es algo que puede ir más ligado también como a ese tema de la vocación, como muchas veces salirnos o irnos más allá de los posibles lineamientos que plantea de pronto la misma municipalidad. Me refiero pues como a esos temas de brigadas de salud, a las charlas, irnos más allá de eso y hacer que desde el mismo hogar, que desde la misma familia se esté comenzando a educar a las diferentes generaciones.